Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio informativo de la Unión Sindical Obrera USO. A continuación, nuestros titulares. Comunidades afectadas por derrame de crudo dicen que la atención prestada por Ecopetrol y el gobierno nacional no es suficiente ante la magnitud de la tragedia. La USO recorrió el lugar de la emergencia ambiental por derrame de crudo en La Lizama. El sindicato pone a disposición de las comunidades impactadas todo su respaldo político, jurídico y humanitario. Vicepresidente de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, Héctor Manosalva, habla en el Semanario Obrero por el afloramiento del Pozo 158. Al cierre de esta emisión, Ecopetrol informó que fue sellado el Pozo 158 en La Lizama. De esta forma paró el afloramiento de hidrocarburos. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La USO y nuestro programa continúan acompañando a las comunidades afectadas por la emergencia ambiental provocada por el afloramiento de petróleo del Pozo Lizama 158 en el corregimiento La Fortuna, el cual fue explotado en 2006 por Ecopetrol. Al parecer, la empresa no tomó las medidas técnicas suficientes para realizar el abandono del pozo. Un verdadero viacrucis viven por estos días los habitantes de La Fortuna por cuenta de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Fue así como se dieron cita en el aula múltiple de la Escuela Lizama los líderes, pescadores y en general los habitantes del pueblo que hoy está sumido en una catástrofe ambiental sin precedentes en Colombia. Ecopetrol en este momento son culpables de lo que se presentó, porque son personas que vienen y explotan el campo, explotan los pueblos y se llevan la platica y nunca reparan y están pendientes de los pozos, de los daños que se han presentado. Pescadores afectados, familias reubicadas y miles de animales muertos son el balance preliminar del desastre causado por la contaminación de quebradas y ríos con más de 24.000 barriles de crudo en Santander, aunque Ecopetrol insistió en decir que son 550. Pues la tragedia nos está afectando económicamente, socialmente y ambientalmente. Los impactos que se han generado pues han sido de gran magnitud y pues lo que más se ha afectado pues lastimosamente pues nuestra fauna, nuestro ecosistema en la región. El río Sogamoso se afecta más o menos desde el día 15 que empiezan a ver las primeras manchas de contaminación. Esas contaminaciones desembocan al río por el caño que se llama, por el brazo que se llama Río Viejo, que recoge las aguas del río del caño Lizama y caño Negro, y desembocan posteriormente en Río Viejo y estas desembocan en el río Sogamoso. Tras completar un mes de la emergencia, el balance para esta comunidad es desolador. En este espacio, los asistentes denunciaron que cientos de pescadores no han podido volver a sus labores. Cerca de 50 familias de cultivadores han tenido que ser reubicadas y más de 1.200 animales han sido rescatados de la mancha negra. Esto es como si se nos hubiera muerto la mamá para siempre, para no volver a recordar, nunca más tenerla al lado de nosotros, sino tenerla en la mente. Así pasó con el pescado. El pescado fue un pescadito que no lo volvemos a tener nunca más de pronto. Quién sabe si por allá dentro de unos 20 o 10 años volvemos a ver pescado otra vez en las quebradas, que eso vivíamos. Y por eso yo le vengo diciendo a Ecopetrol que mire las necesidades del pueblo, que no sean personas que porque tomen su cargo ignoren a la gente, no, al contrario. Pero a la tragedia que vive no solo la comunidad del corregimiento La Fortuna, de la cual solo queda el nombre, sino de zonas aledañas como Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches, se suma la división. Así es, ante las necesidades económicas y en busca de subsistir se presentan ciertos enfrentamientos en las comunidades por poder acceder a los cupos laborales dispuestos por la empresa para personal que trabaje en las labores de recolección y disposición del crudo. Lo que ha hecho Ecopetrol es crear una confrontación dentro de la misma comunidad, entonces esto trae muchas más expectativas de inseguridad, de
la parte social, de que el vecino se molesta con el vecino porque el vecino sí trabaja y que el otro vecino le quitó el trabajo al otro vecino. Entonces esto es como enfrentar las mismas comunidades a que, como quien dice, no se centren en el tema ambiental y en el tema del impacto que está sucediendo en la región por la situación que se presenta, sino para que se enfrenten solamente por un puesto de trabajo y por un centavo o por un peso que se van a ganar. Los afectados también señalan que la atención por parte de la empresa y el gobierno nacional no es suficiente ante la magnitud de la tragedia. Ecopetrol tiene que mirar a todas estas comunidades las necesidades en este momento, porque lo que acaban de decir gente que se encuentra aquí en la reunión, las necesidades de salud, las necesidades de la comida, porque habemos muchas personas que tenemos hijos y vivíamos del pescado y de eso podíamos mantener los hijos, alimentarlos, el estudio, todas las cosas que ellos necesitaban, pero hoy en día ya no se puede porque en realidad yo he visto que realmente los afectados del río de los pescadores ha sido bastante, porque hubo gente que le está pagando inclusive a los bancos la canoa, el motor, y ahorita quedaron cruzados de brazos. Precisamente la organización sindical estuvo en Lizama 158 y corroboró que no es cierto que se haya registrado un nuevo afloramiento del pozo. Sin embargo, advirtió a Ecopetrol del daño que este derrame de crudo ha causado a la fauna, a la flora, a las fuentes hídricas y a las comunidades. La organización sindical recorrió los diferentes puntos de control y de mitigación de la tragedia ambiental en Lizama. En el recorrido se pudo evidenciar que Ecopetrol tiene dispuesto un plan de contingencia para evitar que se sigan viendo afectados los cuerpos hídricos y acuíferos de la zona. Lo primero es que lamentamos profundamente esta tragedia ambiental y social que ha impactado fuertemente de manera negativa las fuentes hídricas, pero también ha impactado la calidad de vida de los habitantes del corregimiento La Fortuna y particularmente quienes viven cerca a las riberas de las fuentes hídricas. Hemos manifestado como sindicato nuestra solidaridad y le hemos exigido a Ecopetrol que asuma el compromiso para hacer una reparación integral. Consideramos que se deben adelantar varias fases, una de ellas ya la está adelantando Ecopetrol. Reconocemos los ingentes esfuerzos con personal técnico, con equipos que está haciendo Ecopetrol para tratar de remediar y controlar esta emergencia, y ojalá se dé lo más prontamente posible. Lo segundo es que debe haber una reparación integral a estas comunidades, porque su sustento diario se ha visto afectado, porque han perdido sus fuentes de empleo algunos, como los pescadores, algunos pequeños agricultores, y por eso pues esperamos que Ecopetrol asuma un compromiso, pero además de eso, que asuma Ecopetrol el compromiso de generar proyectos productivos que permitan que hayan economías alternativas para que se empiece a superar esa emergencia de carácter social. La delegación de la USO fue atendida por el vicepresidente de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, Héctor Manosalva, quien dijo que hasta ese momento no se habían registrado nuevos afloramientos del pozo Lizama 158. Aquí se presentó una sobrepresión en el pozo, por eso hay esa gran cantidad de crudo, de lodo y de gas que ha aflorado en superficie. Lo segundo es que si el pozo hubiese estado debidamente controlado o abandonado técnicamente como demanda la norma, no se hubiese generado este tipo de emergencia ambiental y social. Nosotros tenemos información que en el pozo se estuvo trabajando entre noviembre y diciembre del año pasado. Se rompió con una sarta de varillas que se fue dentro del pozo, se rompió un tapón, el pozo mostró una reacción en superficie, sin embargo decidieron sellar el pozo y dejarlo así, y pues se presentó lo que ya todos conocemos. Por eso nosotros hemos dicho que debe aflorar la verdad, no se puede seguir diciendo que se presentó un fenómeno natural y que eso generó el impacto ambiental a raíz de los afloramientos de crudo. Consideramos que ahí hay falta de gestión administrativa, hay negligencia, porque es una responsabilidad única y exclusivamente de la competencia de Ecopetrol. Una de dos, o abandona técnicamente el pozo como demanda la norma, o hace un sellamiento del pozo debidamente garantizado de tal manera que
que una contrapresión como la que se presentó no hubiese podido aflorar a la superficie si tiene el pozo en buenas condiciones, el revestimiento y el cemento. Para el sindicato, el hecho no estuvo asociado a ninguna actividad sísmica reciente, como lo manifestó el presidente de Ecopetrol, sino a la negligencia de los administradores de la empresa que no aprobaron los recursos para el mantenimiento o el abandono definitivo del pozo Lizama 158, aún sabiendo de las dificultades y de los severos daños que tenía y que fueron reportados por Ecopetrol a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en febrero de 2017. Es importante que fluya la verdad. Debe fluir la verdad frente a lo que aconteció. Nosotros somos respetuosos de los conceptos que han dado algunos profesionales, pero hay hipótesis que no compartimos, como ese planteamiento que esta tragedia la generaron movimientos telúricos o sísmicos. La verdad nosotros no compartimos esa hipótesis, como quiera que no hemos tenido la información de qué otros impactos generó ese supuesto movimiento telúrico, ni cerca al epicentro, ni en el subsuelo, ni en las zonas superficiales, pero además nos preguntamos, si hubiese sido un movimiento telúrico, ¿por qué no impactó otros pozos, incluso que tienen revestimientos mucho más viejos que el Lizama 158? Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que hacer una investigación a fondo y que realmente se determine cuál es la causa raíz de este accidente. César Loza, presidente de la USO Nacional, habló sobre el futuro del pozo Lizama 158 y de los demás pozos petroleros del país en estado de abandono. Bueno, aquí lo que queda en evidencia es que este campo, además de tener muchos recursos, porque está produciendo 10.000 barriles diarios, de acuerdo al reporte que nos entrega el mismo ingeniero Héctor Manosalva, de esos 10.000, 4.000, 6.000 barriles son de crudo. Nosotros hemos dicho que, y en eso coincide Ecopetrol, hay que superar de manera inmediata la emergencia, pero posterior a eso, nosotros sí planteamos la inquietud, bueno, ¿qué va a ocurrir con este campo? Aquí podemos estar de cara a una realidad como la que se presentó con el corregimiento de la Cira Infantas. En el año 2005, argumentó Ecopetrol que la Cira tenía 2.500, 3.000 barriles, que no era un campo rentable y que había que buscar un socio estratégico. Bueno, ese socio estratégico, una multinacional, hoy se está llevando el 50% de la producción de la Cira Infantas, hoy está en casi 45.000 barriles, y la pregunta que nos hacemos es que acaso esa producción no hubiese sido posible que la manejase Ecopetrol. Claro que sí. Por eso nosotros en los debates que se van a suscitar en el Congreso de la República y que fueron citados ya por el senador Robledo para una fecha posterior a Semana Santa, vamos a presentar esa inquietud y vamos a exigir al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y a la Administración de Ecopetrol que Ecopetrol debe seguir operando y debe seguir explotando los yacimientos del campo petrolero de Lizama. Asimismo, la organización sindical advirtió del estado actual de otros pozos del área y pide a las autoridades que hagan una revisión exhaustiva para garantizar que no se repita esta tragedia que afecta a todos los colombianos. La USO tiene la información que hay cerca de 30 pozos, un poco más, un poco menos, que requieren ser abandonados, que están pidiendo el abandono técnico que demanda la norma. Por eso le hemos dicho a Ecopetrol que es necesario que implemente un plan para hacer el abandono de estos pozos de forma debida y evitar cualquier tipo de insucesos. Por último, y en uno de los lugares de recolección de crudo o puesto de control, Loza Arenas dijo que la USO reconoce que Ecopetrol ha hecho todos los esfuerzos por contener la contaminación y ha empezado la restauración de las fuentes hídricas y de la flora y la fauna impactada, pero considera que eso no es suficiente. Debe reparar e indemnizar a las comunidades, evitar que esos hechos se repitan y establecer responsabilidades políticas y jurídicas. La USO velará porque así sea y pone a disposición de las comunidades impactadas todo su respaldo político, jurídico y humanitario. Aquí hay muchas dificultades. El sindicato realizó varias reuniones con las comunidades. Nos enteramos de viva voz de las comunidades el impacto negativo, las dificultades que tienen los pescadores, pero además el del restaurante, los que venden el pescado, porque a pesar que hay pescado que ha sido sacado aguas arriba, cuando lo van a vender, pues nadie les compra porque la gente dice, los potenciales compradores dicen, no, ese pescado está contaminado. Entonces es una situación que ha generado una reacción en cadena, ha afectado la economía local. Por eso es que nosotros le decimos a Ecopetrol que hay que hacer reparación integral,
que tienen que comprometerse pues con estos territorios, con estas comunidades que tanta riqueza y tanto desarrollo han aportado pues al país. Creemos que es lo más justo que tiene que hacer la empresa colombiana de petróleos. Así lo hemos planteado también en el Consejo Municipal de Barrancabermeja y además exigiéndole a los organismos de control, a la administración municipal, que hagan parte de ese equipo, que se integren a ese equipo para atender integralmente a las comunidades. El vicepresidente de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, Héctor Manosalva, habló sobre el plan de contingencia dispuesto por la empresa para controlar definitivamente la emergencia ambiental, el estado del pozo y de qué forma se dará de baja para evitar hechos similares. Fundamentalmente el Lizama 158 fue un pozo que se perforó en el año 2006. El pozo inició con unos niveles de producción cercanos a los 3.500 barriles y desde esa época hasta el año 2015 el pozo ha venido estando en operación con una producción que ha sido declinante en forma permanente. Para el día del cierre del pozo, el pozo tenía una producción de 80 barriles por día. En este momento estamos desarrollando actividades de control del pozo. Para este propósito hemos definido 3 líneas de acción, una dirigida a disminuir la presión del pozo a través de la conexión a líneas de flujo de pozos vecinos. En segundo lugar, hemos traído e instalado una unidad de well testing, que es una estación modular de producción para igualmente reducir los niveles de presión. Y el trabajo definitivo de contención, de reparación, estaríamos haciéndolo a través de una unidad de Snuven Unit, que es una unidad que permite trabajar pozos con presión. Nuestro objetivo es que a partir de esta semana estemos montando ya la unidad. La unidad ya llegó a Colombia en la madrugada de hoy, viene desplazándose desde Bogotá hacia el campo Lizama y empezamos a observar los primeros elementos de la unidad llegando en la madrugada de mañana hacia el pozo. La idea es con esta unidad poder aislar el pozo y hacer las reparaciones correspondientes. Importante mencionar que nuestro plan de contingencia dispone de 17 puntos de control a lo largo de la quebrada Lizama y el caño El Muerto, que son aferentes del río Sogamoso. Hay una cantidad de equipos, de barreras y de personal que en suma son 400, algo más de 400 personas trabajando conjuntamente para poder limpiar estos cuerpos de agua. El pozo claramente es operado por Ecopetrol y claramente continuaremos desarrollando nuestras operaciones como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Estos volúmenes de producción nos dan la información para pensar en hacer perforaciones adicionales si es del caso, en condiciones de integridad de los pozos y en las condiciones de ingeniería y diseño que nos permita con esta información poner en producción esta área nuevamente. No hay ninguna decisión en ese sentido por parte de Ecopetrol. Nosotros como Ecopetrol hemos estructurado un plan de desarrollo para el campo y tenemos previsto de implementar ese plan de desarrollo 100% Ecopetrol. Hay un equipo de trabajo de Ecopetrol, el área ambiental y social, que se encuentra trabajando en este tema que es muy importante y prioritario para Ecopetrol. Todo el manejo de las comunidades, la integridad de las personas y todos los procesos de restablecimiento de su condición ambiental y de entorno. Sí va a haber un programa dirigido hacia esas personas afectadas y en eso estamos trabajando con un equipo para poder compartir e implementar el programa. Es parte del modelo de desarrollo que queremos implementar en el área, es algo que regularmente hacemos
con las actividades de inversión y de perforación, y en eso queremos desarrollar unas conversaciones y una construcción colectiva con la comunidad alrededor de estas oportunidades. Hagamos una pausa y ya regresamos con más información al informativo de la clase obrera. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. El sindicato también participó de la sesión especial en el Consejo Municipal de Barranca Bermeja sobre emergencia ambiental provocada por el afloramiento del pozo Lizama 158. La USO participó de la sesión especial programada por el Consejo Municipal de Barranca Bermeja sobre el derrame de crudo que se registró en la Lizama, en el corregimiento La Fortuna. Y lo primero que quiero manifestar en nombre de la organización sindical, estimados amigos de Ecopetrol, es que para poder empezar a hablar de la problemática, admitiendo por supuesto que Ecopetrol tiene un equipo humano y un equipo de técnicos y equipos, herramientas especializadas para tratar de controlar la emergencia, eso lo reconocemos. Pero hay que partir de la verdad. Nosotros no podemos convalidar de ninguna manera una serie de hipótesis que cuando empezamos a hacer nuestras propias investigaciones, porque también nos asesoramos de geólogos, de ingenieros de petróleos, de geofísicos, de mecánicos de rocas, y por eso, aclarando que nuestra postura histórica ha sido la defensa de Ecopetrol, de ninguna manera eso nos exime para hacer la crítica, por supuesto, de forma sustentada. Por eso, esa primera hipótesis, que esto se generó por movimientos telúricos, para nosotros está fuera de contexto, porque nos hacemos varias preguntas. Bueno, ¿cómo así que ese movimientos telúricos solamente impactaron a un pozo que fue perforado en el año 2006? ¿Y por qué no impactó, por ejemplo, los revestimientos de los campos petroleros, los pozos petroleros de Nutria, que tienen 30 y 40 años? ¿Dónde están los impactos del movimiento telúrico en las zonas aledañas al epicentro, tanto en el subsuelo como en la parte superficial? Es decir, en nuestro criterio esa hipótesis no tiene fundamento. En este debate político también hizo presencia Ecopetrol. No hay ningún nuevo afloramiento. Lo que ocurre es que el sitio por donde está saliendo el petróleo se movió un poco 60 centímetros a la derecha, pero es el mismo sitio y de hecho ha habido una disminución en el caudal de fluidos que está saliendo por ese afloramiento, pero es el mismo afloramiento. Por eso hemos llamado la atención sobre la importancia de acordonar el área para que nadie se acerque, porque es el punto, como le digo, ha crecido en el tiempo y en este momento lo que ocurrió es que se movió 60 centímetros hacia la derecha. Las explicaciones de la empresa fueron fuertemente cuestionadas por la Duma departamental, representada por el diputado Camilo Torres. Porque lo que hemos visto de parte de las autoridades ambientales, incluyendo la ANLA, es una irresponsabilidad y una falta de interés por la problemática que estamos viviendo hoy aquí. Y con todo el respeto que se merece el delegado del ministerio, pues ya estamos cansados de la viajadera del ministro de Barranca Bermeja. Solo viene a pasear. El día que las autoridades ambientales tomen acciones amables por el medio ambiente y den resultados, ese día nosotros vamos a decir las autoridades ambientales están funcionando. Por el momento tenemos que decir que se la pasan de paseo, ¿sí? Porque aquí no hemos visto ningún resultado, tal cual como pasó con la casa del relleno sanitario, que hoy dos rellenos sanitarios que nos están contaminando a nosotros, la Ciénaga San Silvestre. 300.000 habitantes tomamos agua de la Ciénaga San Silvestre, ¿sí? Y sabiendo que había errores en la adjudicación de la licencia, no importó que se envenenen los barranqueños y que sigan tomando agua con lixiviados y metales pesados.
El día que ustedes tomen decisiones amables por el medio ambiente, porque se han comportado como unos enemigos de los barranqueños. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Necesitamos resultados de las autoridades ambientales. Aquí no podemos seguir en la misma mamadera de gallo, ¿sí? Y nos quitaron el PMDB. Históricamente Ecopetrol nos ha contaminado todos nuestros espejos de agua. Ahora pasa esto, 25 días después, y nosotros no tenemos una noticia. Al finalizar la sesión, los corporados le exigieron a Ecopetrol reparar el daño causado al medio ambiente y a las comunidades. Es tiempo de hacer un recorrido por otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. A los televidentes de Semanario Obrero les informamos que recibimos comunicación por parte de algunos trabajadores que se encuentran laborando en el Pozo Lizama 158, quienes nos reportaron que el viernes sobre las 6:30 de la tarde aproximadamente dejó de emanar crudo por el único punto de afloramiento que existe, y de igual forma que el pozo está totalmente controlado. Esta información fue corroborada el día sábado en la mañana por el presidente de la empresa, Felipe Bayón, con quien sostuvimos una comunicación telefónica. De igual forma, ratificó que se encuentran terminando de instalar la unidad especializada que trajeron de Estados Unidos para proceder a intervenir el pozo y sellarlo o abandonarlo definitivamente. De otra parte, comunicamos que el día martes estaremos en el debate de control político citado por el senador Robledo como integrante de la Comisión Quinta del Congreso de la República, donde estaremos como sindicato pues solicitando que se determinen las responsabilidades, quiénes son los responsables de este infortunado insuceso. Segundo, que Ecopetrol repare integralmente a las víctimas de este incidente ambiental y social. Y tercero, ratificaremos como sindicato nuestra postura para defender la empresa colombiana de petróleos y por supuesto que este tipo de hechos ojalá nunca se vuelvan a presentar. La organización sindical reitera su solidaridad con toda la comunidad afectada por este derrame de crudo, no solamente en La Fortuna, sino también de Sabana de Torres, Puerto Wilches y San Vicente de Chucurí. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Si usted quiere conocer esta y otras informaciones, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org o si no en los grupos de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.